que, bueno, pues lleva las SPMs, tienen su función más antiinflamatoria, más pro-resolutiva, y luego lleva las cantidades pequeñas de EPA y DHA, ¿vale? No, yo voy a hablar ya más de índice omega 3, que por si alguien no sabe qué es el índice omega 3, es un índice que podemos medir, en una analítica que se puede hacer, que lo que supone es la cantidad que tengo de EPA y DHA en el glóbulo rojo, la membrana del glóbulo rojo, se puede medir cuánta proporción tengo de EPA y DHA respecto al total de ácidos grasos. Y me da un tanto por ciento. Bueno, pues ese índice omega 3, cuanto más alto está, mejor. Es decir, mi cuerpo necesita omega 3. ¿Cuánto? Dice, cuanto más mejor, cuanto más te puedo dar, mejor. Él va a coger lo que le hace falta. Mis células van a coger cada una lo que le hace falta. Y a eso lo iremos hablando ahora. Pero claro, volvemos a lo mismo. Tengo que tomarlo. Entonces, la única manera que tienes de garantizar un buen índice omega 3 es suplementarte. Tomando pescado, os advierto, es muy difícil. Solamente lo consiguen los japoneses. Solo. Yo voy cada vez al sushi, ¿no? ¿Vale? No. Ya. Está muy bien ir los viernes al sushi, pero para conseguir optimizar índice omega 3 no es suficiente. Lo que yo os diría, esto está ya revisado y se ha comprobado que la mejor forma de incrementar índice omega 3 es tomar diariamente una cápsula de 1 gramo de DHA puro. Eso es lo que en los estudios se ve cómo conseguir la excelencia. Si me tomo en vez de 1 a 2, mejor, pero con una diaria ya es bien. Una consulta, ¿es el mismo DHA del pescado que las algas o la chía? El DHA es DHA. Es una molécula que tiene 22 átomos de carbono, 6 dobles enlaces y da igual que venga de las algas, pero no vale tomar chía porque no tiene DHA la chía. Lo que tiene es otro omega 3 que se llama alfa-linolénico, que nosotros podríamos, teóricamente, transformarlo poco a poco hasta llegar a producir EPA. Difícilmente produces DHA. Sabemos que influye los estrógenos, es decir, mujeres jóvenes producen un poquito más de DHA, pero esto lógicamente se pierde cuando se pierden los niveles estrogénicos, y los hombres tenemos muy difícil producir DHA a partir de la chía, por ejemplo, ¿no? O del lino, ¿vale? El pescado sí que tiene DHA, las algas sí que producen DHA, y los suplementos es la mejor forma de garantizarte, porque ahí tenemos cantidades medidas de DHA, ¿no? Y entonces te permite estadísticamente alcanzar los resultados, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues vaya por delante que ahora vamos a hablar de DHA, porque sigo pensando que el DHA va a ser importante para la salud y ahora veremos para qué, ¿no? Y empezamos por el riesgo cardiovascular, por algún motivo, ahora, porque esto es serio, Las mujeres, aquí soy mayoría, lamentablemente, todos nos morimos, pero las mujeres, lamentablemente, se mueren más de problemas cardiovasculares que los hombres. Pero no pensé que esto es malo, porque los hombres nos morimos más de cáncer, por lo tanto, no sé qué es mejor. Entonces, no cabe duda, bueno, que tienes ya un modelo estadístico más claro. Fijaros, esto es del año 24, hay una diferencia también sustancial, 5.000 mujeres más que hombres se murieron de problemas cardiovasculares, ¿no? Y no os tengo que recordar que los estrógenos previenen las patologías cardiovasculares. ¿Y qué más cosas pueden prevenir las patologías cardiovasculares? El omega 3. Escucha, salvo los omega 3 malos, Pero los omega 3, ya viste los inuit, lo bien que lo pasan. Aquí te tiene que gustar mucho el frío, pero a nivel cardiovascular hay una protección importante. Fijaros, este artículo, publicado ya en 2002, no solamente te dice que son buenos los omega 3, sino que lo que hacen es, te miden en la sangre cuánto tienes de omega 3 y te hacen un estudio estadístico y te dicen que entre los que menos tienen y los que más tienen, hay una diferencia
de un 90% de reducción de riesgo cardiovascular. Este fue el primer dato absolutamente llamativo. Este dato se ha ido repitiendo, ¿eh? Se va es un dato bien. Fijaros que aquí lo que medían era en la sangre completa, no en el glóbulo rojo, y en este grupo la media era de 3,58% de omega 3, es decir, de EPA y DHA, y el grupo que más tenía era el 6,87%. Y aquí encontraban entre este grupo y este una reducción del 90% del riesgo cardiovascular. Bien, os vuelvo a repetir, hay que medirlo mejor en la membrana del glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque el plasma puede alterarse con la alimentación. Es decir, si yo empiezo a tomar de repente más pescado o más suplementos de omega 3, mi plasma se va a enriquecer, pero el glóbulo rojo va más lento. El enriquecimiento de omega 3 en el glóbulo rojo es más lento. Entonces, es mejor medirlo en el glóbulo rojo. Y vaya también por delante que se han hecho estudios para comprobar, y ahora veremos uno enseguida, para comprobar si esto representa los niveles que puedo tener en todo mi cuerpo. Y efectivamente lo que nos dicen es que si mi glóbulo rojo está bien nutrido de omega 3, el resto de mis células también van a estar bien nutridas. Bueno, aquí veis EPA y DHA, o DHA y EPA en diferentes tejidos. Lógicamente, se ve claramente cómo muchos tejidos, empezando por la retina, tienen niveles elevadísimos, en tanto por ciento, de DHA, y sin embargo no tienen nada de EPA. Despreciable el nivel de EPA. Esto sería los esperma, los espermatozoides, pero, insisto, en general los gametos, óvulos, los espermatozoides, están también muy enriquecidos en DHA. Y luego el tejido cerebral. Nuestras neuronas necesitan DHA, y estos tres tejidos los llamamos conservadores. ¿Por qué los llamamos conservadores? ¿Por qué? Porque tienden a conservar el DHA, a no perderlo. Claro, tú si mides en el tiempo los niveles de DHA que tienes en el glóbulo rojo puede fluctuar dependiendo de la alimentación. Sin embargo, si tú midieses en la retina, cosa no recomendable, o en el cerebro, cosa que tampoco es muy conveniente, en el esperma es mucho más sencillo. Los niveles, veríamos que da igual lo que tú comas, tus niveles se mantienen. Por eso conservas el DHA. Eso ya nos da una idea de la importancia que tiene el DHA para estos tres tejidos. Y si fuésemos un poco pícaros, diríamos, bueno, ¿y por qué la evolución de los animales ha, digamos, preservado el DHA en estos tres tejidos? Pues mira, os voy a poner simplemente unos comentarios. El cerebro, cualquier animal, va a sobrevivir más si es más inteligente. Lo que el DHA seguro tiene que ver algo con la inteligencia. Va a sobrevivir más si es capaz de reproducirse. Es decir, si el DHA influye en que el esperma o los óvulos sean viables. Y el último, y más claro, si un animal no ve bien, el depredador se lo zampa. Entonces, durante la evolución de las especies, y hasta llegar a nosotros, el DHA seguro que ha sido muy importante para la supervivencia de la especie. No de la especie nuestra, de todas las especies que nos han precedido, ¿no? Entonces, es importante porque esto lo traducimos a enfermedades y vamos a ver que un proceso de degeneración macular asociado a la edad, que es realmente frecuente, pues puede estar relacionado con pérdidas de niveles de DHA en la retina. O un proceso como el Alzheimer o cualquier otro proceso neurodegenerativo, le puede ocurrir lo mismo, pérdidas de niveles de DHA. Luego veremos, ¿vale? Pero vamos a entrar en el tema cardiovascular, por lo tanto, corazón y glóbulo rojo, ¿no? Ahí tenéis en rojo los eritrocitos, los niveles que hay son muy superiores de DHA que de EPA, esto es habitual en prácticamente todos los tejidos. ¿Vale? Los niveles deseables de índice omega 3, os dije antes, cuanto más elevados mejor. Si son superiores al 8%, lo que nos dicen los investigadores es que estamos muy bien. Por encima del 8% estamos muy bien.
Para que os hagáis una idea, los japoneses estarían por encima del 9% de media. Eso significa que hay algunos que tienen el 13% y otros igual tienen el 7 o el 6. Pero eso dependiendo de cada persona, ¿no? Y lo que coma. Sin embargo, lo que nos dicen es que estar por debajo del 4% es un riesgo para la salud cardiovascular. ¿Vale? Y que la media en España, por ejemplo, o en Europa, en Estados Unidos, puede estar en torno al 4,5. Eso significa que habrá gente que esté a lo mejor en el 6 o en el 7, raramente en el 8, al menos en los estudios casi nunca nadie alcanza el 8, pero habrá muchos que estén por debajo del 4, incluso por debajo del 3 o del 2. Y esto, cuanto más abajo está, más riesgo para el corazón, más riesgo cardiovascular. Digo corazón, pero en general incluimos también las arterias, ¿vale? Y un comentario. Esto se evidencia en los estudios cuando se analiza la mortalidad cardiovascular en Japón o en Estados Unidos, la diferencia vuelve a ese 90% de reducción de riesgo. ¿Vale? O sea, el estudio de Albert del 2002 se ha corroborado. Los niveles de muerte súbita cardíaca en Europa y Estados Unidos son muchas veces superiores a Japón. Ha llegado a medirse hasta 20 veces más mortalidad cardiovascular en Estados Unidos y Europa. Depende de la muestra. Hay muestras que a lo mejor solamente son 10 veces más o 5 veces más, pero depende de la muestra. Claro, si cogemos gente que se cuida más, que tiene mayor nivel económico o lo que sea, a lo mejor van cambiando los datos, ¿no? Pero, ya os digo, se ha evidenciado hasta 20 veces más mortalidad cardiovascular. Tienes una pregunta. No, solo un inciso, que sí. Los valores del índice de omega 3 no son una curva lineal hacia arriba, quiere decir que los valores ideales son entre el 8 y el 11%, porque pacientes con índice de omega 3 por encima del 11% también aumenta el riesgo cardiovascular. No estoy en absoluto de acuerdo, pero acepto todo. Bueno, eso es lo que dicen los principales. El descubridor del índice de omega 3 es lo que... valores en 30%. Admito lo que dice mucha gente. Harris y Bolsaki pueden decirte, pues será uno de los dos, Harris o Bolsaki puede decirte lo que quieras. Ellos, su negocio hoy en día es venderte índice omega 3. Sí. ¿Vale? Su negocio es venderte índice omega 3. Cuando quieras hablamos de cómo interpreto yo el índice omega 3. Y además te pondré algún estudio muy interesante. Pero fíjate tú, si tus tejidos son inteligentes, que por mucho que tomes DHA no te vas a morir. Tú te tomas, mira, un médico amigo mío le dio a un niño de 3 años que pesaba 10 kilos, le dio 4 gramos diarios de DHA. ¿Sabéis qué le pasó al niño? Diarrea. Que mejoró. Que mejoró. Era un niño con una enfermedad mitocondrial, genética. 3 años no hablaba, no andaba. Y el niño, hombre, me aseguró, porque era un problema genético, mejoró. Y yo, la palabra es acojonado, le digo, tío, ¿cómo haces esto? Y él me dijo, este producto es muy seguro. No va a pasar nada. Y efectivamente, pasó el tiempo y le digo, ¿y este niño? Dice, ha mejorado y hoy en día le bajo la dosis. Pero estamos hablando de una patología, una disfunción neurológica y no cardíaca, ¿no? Y es un niño. Sí. Hay que ver qué pasa con una persona de más de 50 años. ¿Sabes qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre? Que lo que dice él es correcto. Tus glóbulos rojos, por mucho que tomes DHA, hacen así. Y lo veremos, ¿sabes? Hay curvas ahí. Pero lo hace el glóbulo rojo y lo hace el corazón. No lo hace el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro, su nivel es muy alto y el DHA que tomas no va al cerebro normalmente, salvo que estés malo, salvo que tenga niveles bajos. O sea, normalmente cuando tú tomas DHA, va a los tejidos que están deplecionados de DHA. Los que están bien rellenos no aumenta más. Y es curioso, tus niveles aumentan en cuestión de tus necesidades, pero llega un momento en que se plafona la curva. Ya no aumenta más, porque para los tejidos no he puesto las curvas. Sí, hay alguna gráfica más tarde que la veremos. Es que esto es muy importante. El araquidónico también sube, y también sube hasta un punto. Es que hay unos estudios que los tengo que poner, joder, entonces vamos a seguir, lo vais a ver, eso lo vais a ver. Pero vamos a ver, también hay un contexto que yo veo en consulta, que es que yo experimento con índices altos de omega 3, sobre todo a nivel de agregación plaquetaria, etcétera, ¿no? Los pacientes comienzan a tener morados, comienzan a tener situaciones ya incómodas que algo está diciendo que no va bien la cosa.
sería lo mejor ver quién puede sostener esos niveles de omega 3 y hay otros que a lo mejor no pueden sostenerlo. ¿Y dónde se Yo, va? a ver, que yo entiendo vuestras dudas. Yo lo que digo es que, considerándome una persona normal, que lleva tomando durante muchos años 4 gramos diarios de DHA, bebible de 4 gramos de DHA, son 5 mililitros, y esos morados que tú dices, pues sí, de vez en cuando te has dado un golpe y te sale un morado, desaparece. Mira, yo hace 2 días tuve un accidente en este dedo y se me puso esto tremendamente negro. Esto sin DHA, yo tendría esto negro, amarillo, verde durante un montón de días. En 2 días a mí se me ha quitado el morado del dedo. Y sin sangrar. Si hubiese sangrado entenderías que desaparece el morado, ¿no? Pero comentar conmigo que 4 gramos diarios, ¿eh? no podemos hacer una valoración buena con un caso como el tuyo. No, si estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Si soy el primero en criticar, por ejemplo, estudios que se hacen con dosis altas de EPA o de DHA y que no te menciona los resultados negativos que ha habido. Los hay, pero también hay otros que sí que los mencionan y lo que te dicen es que con DHA no suelen aparecer ni problemas de sangrado, que es lo que estamos ahora más o menos hablando, ni problemas de sangrado, ni problemas más graves, como pueden ser las arritmias. Sin embargo, con EPA, Con las arritmias, cuidado. sin embargo, con EPA, Sí, sí, exacto. ¿vale? Y hay gráficas también. Y Esto está estudiado, lo que yo os cuento está estudiado. Oye, yo no, a ver, si yo supiera que el DHA a dosis altas fuese malo, como comprenderás, yo no voy a recomendar a los que lo deis. Ahora, os recomiendo un producto que creo que está muy bien dirigido, pero llevo hasta ahora un montón de años recomendando DHA a dosis altas. Si yo supiera que era malo, no lo El recomendaría. exceso de DHA, ¿a dónde se va? El exceso de DHA se elimina, que es un ácido graso, Del suplemento. y se, por decirlo así, lo quemas. Lo quemas. Sí, el problema está en que el DHA, antes de quemarse, o sea, digamos bioquímicamente una beta oxidación, antes de eso tiene otros muchos destinos preferidos, porque uno de ellos es estructural, o sea, tiene que ir a rellenar los huecos en las membranas que al no haber DHA están ocupados por omega 6. ¿Sabes? Cuando no hay DHA, su hueco, y principalmente en el cerebro ocupa DPA. DPA no omega 3, sino DPA omega 6. El DPA omega 6 y el araquidónico son, ¿sabéis?, proinflamatorios. Lo que no quiere decir que sean malos. Lo que pasa es que si tú tienes bajos niveles de omega 3 y altos niveles de omega 6, vas a tener un estatus demasiado potente proinflamatorio y poco proresolutivo. Entonces ahí vas a tener, digamos, un problema, que es el problema que han tenido, por ejemplo, los COVID que han muerto porque tenían niveles muy bajos de DHA. ¿Vale? Yo pronostiqué en el año 20, en una conferencia que estará grabada, seguro, a los asistentes al congreso de AESMI que le hicimos por videoconferencia, digo, la gente que está muriéndose de COVID, seguro que tiene niveles muy bajos de DHA. ¿Por qué? Porque la mortalidad venía por la tormenta de citoquinas. Y llevamos ya años que sabíamos que el DHA bloqueaba la tormenta de citoquinas. Efectivamente, pasados unos meses, se publicaron 2 estudios donde se demostraba que la gente que había muerto de COVID en los hospitales tenían índice omega 3 muy bajos. Y que tener un índice omega 3 elevado reducía la mortalidad de una manera un 60 y tanto, 70% de reducción de mortalidad. Insisto, entiendo vuestras dudas. No, si no, yo Pero lo que creo es que tener un índice de omega 3 es fantástico porque te permite hacer medicina de precisión, en el sentido de que la dosis, a mí me da igual la dosis que le tenga que dar. Yo lo que sé es que al paciente, si lo mantengo entre un 8 y un 11% de índice de omega 3, independientemente de la dosis que necesite cada paciente, sé que la diferencia entre estar en ese rango y no estarlo es el equivalente a ser fumador o no ser Pero tú lo fumador. estás haciendo por un criterio que desde el punto de vista, lo siento, está equivocado. Porque tú presupones que estar por encima del 13% o del 12% es negativo. No, Yo lo siento, pero no lo creo. Supongo yo, es lo que los estudios dicen. O sea, No estoy de acuerdo. A ver, me puedes decir que Harris y Gonzaki lo dicen. Insisto, Harris y Gonzaki viven de vender índice de omega 3. ¿Sabéis lo que es el índice de omega 3, no? El test. Eso vale una pasta. Vale una pasta. Sí. Comparado con lo que te ofrecen, o sea, a ver, tú puedes llamar a un... Es que no estamos dando por cerro de vela, pero esto es muy interesante. Pero esto lo podemos comentar. Esto es muy comiendo interesante. o en la Sí, mesa, tienes razón, tienes porque razón. si no- Es el último comentario que hago. Os voy a poner ejemplo. Imaginad que viene un tío a pintarme la pared, ¿vale?
¿vale? Y se me cobra la hora a 50 euros, ¿vale? Pero no, yo quiero que venga, si viviera, Picasso a pintarme la pared. Y Picasso me pinta la pared de blanco, pero me cobra 1 millón de euros la hora. ¿Me entiendes? El índice omega 3 vale lo mismo, vale muy poco dinero, porque es un poco de papel secante con una lanceta para que te pinches el dedo, la pongas y lo mandes por carta a que te hagan la analítica. La carta no sé cuánto vale, pero ¿qué puede valer un sello de una carta? Poco. Las tengo arriba. Vale, y te mandan la contestación por email. Lo sé porque yo introduje en España el índice omega 3. ¿Vale? Yo tenía un laboratorio que se llamaba Nutilar y fue el primero que comercializó en España el índice omega 3 de Harris, de omega 4. Sé de lo que hablo. Y ellos lo que nos dicen es, no, tiene que hacer omega 3 basal, índice omega 3 a los 3 meses y cada año un omega 3. ¿Vale? Bueno, todos sabéis que... Pero al final es pagar 60 euros cada vez que haces un índice omega 3. Disculpa, sabéis que ahora hay una marca comercial, no voy a decir el nombre, que está haciendo de los 13 números del omega 3 y tal, ¿vale? No decimos el nombre, pero todos sabemos cuáles, ¿no? Listo, Da igual, ya está. da igual. La cuestión es que al final ellos te recomiendan algo para vender más, que es lícito. Pero yo soy científico. Sí. Tengo un laboratorio, pero yo me muevo por ciencia. Entonces yo lo que recomiendo es, no hagas un test basal, no tiene ningún sentido, salvo excepciones. Dale al paciente DHA 1 gramo diario durante 12 semanas y ahí sí pídele, si tienes dudas, un índice omega 3. Si está por debajo del 8%, preocúpate. O no toma el DHA, que puede ser. Entonces dice alguien tome 1 gramo diario y no lo toma. O tiene un problema de absorción de DHA, lo cual puede ser preocupante. Absorción muy importante. Y es que si yo tengo aquí un montón de ciencia para expresaros y esto me está haciendo perder el tiempo, de verdad, os lo siento mucho, ¿eh? Es que hay cosas que... Bueno, vamos a ir rápido porque este estudio que os quiero comentar es pacientes que van a ser sometidos a un problema, una intervención cardíaca, bypass, y entonces aprovechando, les van a hacer una biopsia. Entonces, el cardiólogo, que va a participar en el estudio, les recomienda tomar todos los días, durante el periodo de tiempo que va, desde que le dicen, oye, te voy a someter a la intervención, hasta el día de la intervención, se están tomando 6 gramos diarios, 3 de EPA y 3 de DHA. Y fijaros las curvas. No, tienes un grupo de EPA y un grupo de DHA. No. Lo que hago es, les damos 3 de EPA y 3 de DHA a todos. A todos. Todos toman lo mismo, ¿eh? Aquí no hay placebo ni historias. Todos toman lo mismo. Lo que pasa es que unos están tomándolo 10 días, porque desde que empiezan a tomar hasta que les intervienen pasan 10 días, y otros a lo mejor pasan 70 días, ¿no? Hay diferentes tiempos. Entonces ellos al final tienen un montón de puntos que los estadísticos consiguen hacer una curva. Yo no sé cómo lo hacen, no soy estadístico, pero ellos al final te hacen una curva. Y como veis, y decía vuestro compañero, es muy claro, estos que están tomando una barbaridad de omega 3, fijaros cómo evoluciona en la curva esta, que es la curva de DHA medido en la aurícula derecha, ¿vale? Medido en tejido muscular de la aurícula derecha, cómo evoluciona el contenido de DHA. Y la área discontinua es cómo evoluciona el índice, sino el contenido de DHA en glóbulo rojo. ¿Vale? Y esto sería el EPA. Yo, como soy científico, estoy acostumbrado a ver curvas, hay cosas que me llaman la atención, y supongo que a vosotros también. Fijaros lo rápido que aumentan los niveles de DHA en el corazón y lo lento que aumentan en el glóbulo rojo. Traducido, ¿qué significa esto? Coño, que el corazón necesita mucho el DHA, y como es un órgano vital, cuanto más rápido sube el DHA, mejor. Está diseñado para esto. Son 2 células nuestras con, digamos, teóricamente similares características. Bueno, a lo mejor no, pero al final unas se enriquecen más que otras y más rápido que otras. Sí, al final de los 70 días, pues prácticamente el nivel que hay en el corazón es el mismo que hay en el glóbulo rojo. ¿Vale? El EPA, sin embargo, sí, aumenta un poco más rápido en el glóbulo rojo que en el corazón. ¿Esto significa que al corazón le importa menos el EPA? No lo sé. Lo que sí está claro es que hay una diferencia sustancial entre un 8% y un 3%. Si fuera más importante el EPA para el corazón que el DHA, lo único que sería que fuera al revés. Que hubiese un 8% de EPA y un 3% de DHA. Si alguien esto me lo puede rebatir,
Estoy encantado de escucharlo. Pero es que tantas veces me han dicho que para el corazón es más importante el EPA que el DHA, que yo alucino. No sé de dónde salen las cosas, pero bueno. Bien, seguimos. Esto sería ya la suma, o sea, índice omega 3, ¿vale? Y efectivamente, el índice omega 3 se plafona. Claro, pasa el tiempo y un glóbulo rojo que estaba en niveles muy bajos de DHA y EPA, le empiezas a dar una dosis muy buena y rápidamente sube, pero no sube indefinidamente. Llega un momento en que ya llega a su tope. Es decir, estamos diseñados genética y bioquímicamente para tener unos niveles de omega 6 y omega 3 adecuados. ¿Y esto por qué lo sé? Hombre, lo sé por esto. Lo sé por esto. Cuando, fijaros, en el corazón aumenta el EPA y el DHA, el araquidónico, esa curva discontinua, sale. ¿Lo entendéis? Es decir, cuando no hay omega 3, su lugar lo ocupan otros ácidos grasos insaturados, poliinsaturados, como el araquidónico o el docosapentanoico. Pero son omega 6 y eso no nos conviene, porque hay un desequilibrio, porque son proinflamatorios. Y sin embargo, se ve claramente como cuando en un órgano no conservador, como es el corazón, no conservador, es decir, si dejo de tomar omega 3, esos niveles que suben para arriba, bajan para abajo, se pierde. Es decir, porque al final tenemos órganos conservadores que si bien conservan el omega 3, lo roban de otros tejidos cuando no lo tienen en la nutrición, ¿vale? O sea, al final el corazón iría perdiendo su omega 3 si yo no lo sigo tomando, ¿vale? ¿Os ha gustado este estudio? Es muy claro. Y si alguien alguna vez os dice, oye, mejor EPA para el corazón, yo creo que tenemos datos de que no es así, ¿eh? Bien. Bueno, empezamos ya con cosas atractivas. Hemos hablado antes de la mortalidad cardiovascular en la mujer. Hay estudios, fijaros, son estudios que si te fijas, Harris firma este estudio, él solamente participa, supongo que regalando los tests de omega 3, de omega 1, para que usen los suyos y no otros. A ver, yo admito que un científico, porque creo que es un científico, se dedique de repente, porque cree que es un filón, a la venta de test. Y además creo que ha hecho una aportación importante a la ciencia. Lo que creo que ahora mismo su principal motivación es vender cuanto más mejor. Además están ahí los dos, Harris y Gonzaki, tienen cada uno su test y están a ver quién vende más de los dos. Bien, no, señoría, no más preguntas, que te diga. Bueno, pues mira, entre los que tenían las mujeres de este estudio, que eran muchas, fijaros, 6.500 mujeres, entre 60 y 80 años, un seguimiento de casi 16 años, hubo 1.851 muertes, lógicamente, por las edades, pues entre las que había que tenían un índice menor de 4 y las que tenían más de 8, que es lo que recomienda Harris, estar por encima de 8, 31% de reducción de mortalidad en este estudio en concreto. Bueno, el DHA baja más la frecuencia cardíaca que el EPA, aunque a mí me gusta más decir no que baja, sino que modula la frecuencia cardíaca. Si una persona tiene una buena frecuencia cardíaca, no le va a bajar más todavía la frecuencia cardíaca. Simplemente la modula, la que la tiene más alta, se la regula un poco. Pero fijaros la diferencia en el estudio. EPA, lamentablemente, no es beneficioso, en este caso, aumenta la frecuencia cardíaca. La reacción plaquetaria, lo mismo. Es un estudio controlado con aceite de oliva, pero, o sea, que es beneficioso, sabemos que es beneficioso el aceite de oliva, pero bueno, así todo, se aprecia una diferencia entre la gráfica de arriba, que es EPA, y la gráfica de abajo, que es DHA. Aquí no hay diferencia significativa con el aceite de oliva, y sin embargo, con el DHA sí que hay una diferencia significativa con el aceite de oliva. Insisto, el aceite de oliva es sano, se ha demostrado, se está estudiando, en España, en Granada lo están estudiando. Un comentario que hice antes, ¿vale? DHA reduce el riesgo de fibrilación auricular, ¿vale? Está demostrado que lo reduce. EPA también, pero menos. Y lo que pasa es que cuando haces un estudio como el estudio Reduced, para que os veáis, es un estudio que han hecho las farmacéuticas para poder comercializar EPA puro. Y entonces les han autorizado la FDA y la EMA, les han autorizado para vender en Estados Unidos y Europa
EPA puro, dosis de 4 gramos, para, teóricamente, bajar los triglicéridos. ¿Vale? Existe un estudio de reducing para ver que no mataban a la gente. Fijaros cómo son las farmacéuticas. Utilizaron no un triglicérido de EPA, que por ejemplo aquí en España Nuga lo vende. Yo no lo vendo, pero es decir, Nuga vende triglicérido de EPA, que me parece que si voy a vender EPA, mejor triglicérido que etilester. Bueno, pues el de Amarin, que es la empresa, lo han hecho dos empresas, una europea, Amarin, y una japonesa, hacen el estudio y utilizan etilester, bueno, de EPA. Y segundo, utilizan como control aceite mineral, no aceite de oliva, aceite mineral. Bueno, y hay más comentarios. Pero como la avala la FDA y la EMA, Claro, ya está. claro, tiene la utilización, no es caro. Me parece que el tratamiento mensual de 4 gramos diarios de EPA salía unos 400 y pico dólares. Cuando, si le hace con el EPA de NUA, y no le quiero promocionar, pero lo digo, seguramente no costará más allá de, ¿qué?, de 90 o 80 o algo así. Yo pienso que es mejor medio vasito de aceite de oliva. Yo lo que os digo es, si vais a dar al EPA puro, dárselo un periodo breve de tiempo. ¿Vale? No estás enriqueciendo correctamente las células de alguien que toma EPA puro. Lo que estás haciendo es tratando de producir resolvina E1, E2, E3, ¿no? Y eso es para controlar inflamación. Un periodo breve de tiempo. ¿Por qué? Si utilizo mucho tiempo EPA puro, voy a perder DHA. ¿De acuerdo? Y eso no conviene. Bueno, sí. ¿Hay por ahí una pregunta? No, periodo breve de tiempo, ¿cuánto tiempo? Una semana. A ver, lo digo sin que haya un dato científico, digamos, demostrable. Pero, a ver, los periodos de tiempo en los cuales tú vas perdiendo o adquiriendo niveles de DHA son largos, pero no demasiado largos. Y si tú insistes tomando EPA puro, sabiendo que tú no produces nada de DHA a partir del EPA puro, porque los hombres, por ejemplo, prácticamente no producimos nada, y una señora ya posmenopáusica también está en la misma situación, pues, hombre, al final tú irás perdiendo DHA con el tiempo. Se gasta DHA, quieras que no, es un nutriente que se va gastando, ¿no? Entonces, yo digo, terapia antiinflamatoria, de acuerdo, bien, lo acepto, no comulgo con ello, pero lo acepto. Digo no comulgo con ello porque yo creo que es más potente 4 gramos de DHA puro que 4 gramos de EPA puro, sin más. Hay estudios con animales donde se ve el tema este, ¿no? Pero si lo vas a hacer, un periodo breve de tiempo. Y de lo demás, que lo comenten los de NUA. A ver qué datos tienen ellos, que igual los tienen, pero no los han compartido con nadie. Pero lo dudo. Bueno, este es oxidativo, también. El DHA tiene más poder antioxidante que el EPA. No porque, a ver, los dos son muy susceptibles de oxidarse con radicales libres. No, aquí lo decimos porque te ayudan a poner en marcha la maquinaria antioxidante endógena. Sabéis que tenemos unas enzimas antioxidantes, catalasa, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, o sea, una serie de enzimas antioxidantes. El DHA nos ayuda a que se produzcan más niveles de estas enzimas antioxidantes. ¿Me seguís? No porque ellos actúan como antioxidantes, como si fuera vitamina C o vitamina E. No. Esto es porque ayudan a que nuestra genética funcione mejor. Riesgo de aterosclerosis. Hay estudios muy buenos comparativos entre EPA y DHA. Lo que pasa es que están hechos por gente, no voy a decir altruista, pero gente que igual está en una universidad, le apetece hacer el estudio, no tiene mucha pasta, entonces cogen un grupo de pacientes y les dan a unos EPA y a otros DHA. El dato era 2,7 gramos de uno o de otro. Aquí sí que es uno u otro. Entonces luego comparan una serie de parámetros. Proteína C reactiva, interleuquinas, TNF-alfa, adiponectina y el colesterol, ¿vale? Y entonces vamos viendo los datos y lo que nos dicen los datos es que, curioso, es más potente, antiinflamatorio en cuanto a las citoquinas, el DHA que el EPA, bastante más potente, y luego a nivel de colesterol, el DHA nos mejora mucho el colesterol HDL, ¿vale? Importante, pero el colesterol total me lo aumenta un poco, no mucho, pero hay gente que se asusta. Me ha aumentado el colesterol.
Ya, pero es que si tú tienes el colesterol HDL, que son unas moléculas más bien grandotas, ¿no? Y tienes de repente más cantidad de HDL, al final, cuando te miden, tienes más cantidad de colesterol. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que el DHA aumenta de tamaño las partículas, las HDL y las LDL. Entonces no tienes más colesterol, lo que tienes son más grandes las partículas. No tienes más número de partículas, sino más grandes. Entonces, al final aparece como que sube el colesterol, pero lo que dicen los que lo han investigado es que ellos no aprecian aumento de cantidad de partículas, sino aumento de tamaño de partículas. Y eso convierte las LDL en menos aterogénicas. ¿Habéis oído que las pequeñas y densas son las más aterogénicas? Y si están oxidadas, peor todavía. Bueno, pues esto es lo que hace el DHA. ¿Vale? Y bueno, los triglicéridos es espectacular. Y ahí sí que, fijaros, el EPA comparte con el DHA su capacidad para reducir triglicéridos. Y es por ahí por donde han metido a saco las farmacéuticas el EPA, en que reducen triglicéridos. ¿Vale? Esto se sabe de hace muchísimos años, pero no tiene ningún sentido utilizar EPA puro a alta dosis y yo creo que menos todavía como etilester. Pero además son tratamientos crónicos, o sea, esto es ya para el resto de su vida. Pienso en una persona que pueda tener altos triglicéridos y un riesgo de desarrollar Alzheimer o Parkinson o degeneración macular. Seguramente esto agravará su problema. Y un paciente que tenga altos los triglicéridos y altos el colesterol, ¿qué le recomendaría? Que lo tenga todo alto. Bueno, a ver, yo sigo recomendando DHA para tratar, si quieres tratar con omega 3, yo sigo recomendando DHA, dosis evidentemente altas. DHA funciona, igual que el EPA en estos casos, dosis elevadas, 1 gramo cada 20 kilos de peso del paciente. Luego si ya, como dice Jordi, quieres incorporar fármacos, eso ya cada uno. ¿Ya con eso bajarían los triglicéridos también? Sí, eso baja algo los triglicéridos. Hay muchas formas de bajar colesterol y triglicéridos, ¿no? Una de ellas es utilizar inhibidores de una enzima que te reduces tú mismo tu colesterol. Si reduces el funcionamiento de esa enzima, lo bajas, ¿no? Ahí están las estatinas, ¿vale? Que yo aconsejo no abusar de ellas, porque también reduces coenzima Q10, ¿no? Y eso tampoco es bueno. Otra forma es tomar una serie de cosas, unas moléculas que dificultan la absorción del colesterol exógeno, ¿no? Bueno, es otra forma de hacerlo, ¿no? Ahí hay una serie de yogures que se promocionan, ¿no? El Danacol, me parece que es uno de ellos. Bueno, hay diferentes estrategias. Ahora, en lo que a mí me toca, yo recomiendo, sí, DHA, 1 gramo cada 20 kilos de peso para bajar triglicéridos. Los triglicéridos, al final, es una analítica que te puede indicar un número muy, muy elevado. Hay gente que tiene 12.000 de triglicéridos, ¿vale? Y te obliga a intervenir, ¿no? Pero no basta un solo producto. Realmente hay que recurrir a una combinación de productos. ¿Puedo aportar una cosa? Por supuesto, estás mejor dicho en tu casa, nunca lo estás. ¿Cómo tiene el hígado? Bien. Porque es un problema de hígado. Sí, Es una situación metabólica de hígado, no lo dudes. hay que analizar. Pues, El corazón simplemente lo guarda, lo queda, lo tapona, se produce el stain y tal. es que yo debería decirte, Es el hígado, ¿eh? claro, yo debería decirte que no te preocupes del colesterol, porque claro, tú me has preguntado por el colesterol, hay que preocuparse por la inflamación, porque el problema del colesterol viene cuando tienes alto estrés oxidativo y la arteria, lo que llamamos endotelio, inflamado, porque es ahí cuando se produce la agresión a la arteria. El colesterol oxidado lo fagocitan los macrófagos proinflamatorios y forman un acúmulo graso, como si fuera la estría que tiene el jamón serrano, que tiene unas estrellas grasas por dentro, pues eso se reproduce a ti a nivel microscópico en las arterias. Con el tiempo se acaba produciendo una placa de ateroma y eso es lo que contribuye al riesgo cardiovascular. Perdona, y para ver esa bajada de triglicéridos, el tiempo en sangre que sería mínimo 3 meses, de 3 a 6 meses. Hombre, sí que requiere tiempo para evidenciar el tema. Lo que te puedo asegurar es cuánto. Yo no Pero nunca solo me he con preocupado. suplementación. Solo con suplementación. Es que hay muchas. No, y bueno, y el afectado también. O sea, los problemas no son unicistas y que afecten solamente a un órgano tampoco, ¿no? Es decir, el hígado puede estar implicado, también puede estar implicado a nivel intestinal. Ten en cuenta que nosotros a nivel intestinal tenemos una circulación enterohepática de las grasas. Entonces, gente que está expulsando grasas por la bilis y reabsorbiéndolas después en el intestino delgado porque tiene una permeabilidad. Entonces, esto es muy complejo.
por supuesto. Es tremendamente fácil y complicadamente complejo. Primero, no hay que tener prisa, hay que ir secuencialmente, intentar mejorar el intestino del paciente, mejorar su hígado, y luego estrés oxidativo, inflamación, y luego ya nos preocuparemos de si ese colesterol le está causando realmente ya un avance importante de su ateromatosis, y ahí se puede intervenir poco. Algunos cardiólogos son muy agresivos, trabajando sobre las placas de ateroma, pero sí que por lo menos podemos ir frenando con un tratamiento nutricional también el avance, ¿no?, de las placas de ateroma. A mí me iba muy bien, había buenos datos con la sarrapeprotasa, no sé cómo habla antes de sarrapeprotasa, pero no la prohibieron. Pero sí, había buenos datos con sarrapeprotasa. Bueno, sí, avanzo. Ya os podéis imaginar que este estudio, que no es reciente, es de 2017, lo que hacía era revisar un montón de estudios previos hechos con diferentes omega 3, ¿no?, con más o menos DHA. Entonces, en esta review, lo que nos decían, me llamó la atención, que lo importante era la dosis. Ellos, ¿ves? El título del estudio es la importancia de la dosis de DHA. Ellos vieron que solamente había buenos resultados a nivel cardiovascular en los estudios que tenían asterisco. Estos estudios que tenían asterisco, que eran los estudios en los que se había utilizado una dosis de omega 3 que al menos llevaba 500 miligramos de DHA. O sea, los que llevaban menos de 500 o no llevaban DHA no tenían buen resultado. Incluso había alguno llamativo que tenía, fijaros, dosis muy altas. Este es el tercero. El tercero tenía una dosis muy alta de EPA, pero no llevaba DHA. Y ese estudio no. Sin embargo, hoy nos han metido ya como fármaco EPA puro. Y tenemos un estudio de hace un montón de años que dice que el EPA puro no mejoraba. Bueno, algo llamativo, el infarto agudo del miocardio. Este estudio lo cogí también porque creo que es muy interesante. De entrada, es doble ciego, o sea, un estudio bien planteado, con 358 pacientes que habían sufrido un infarto agudo. Les asigna durante 6 meses de tratamiento a dosis altas de omega 3, no DHA puro ni EPA puro, dosis altas de omega 3, casi lo mismo de EPA y DHA, no hay gran diferencia, o placebo, que en este caso es aceite de maíz, no es aceite de oliva. Bien, bueno, pues evidentemente hay una serie de mejorías, que si la fracción de eyección de ventrículo izquierdo mejora, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me llamó la atención, lógicamente, volvemos al índice omega 3, es lo siguiente. Claro, tengo un grupo de pacientes y ¿por qué no les hago un seguimiento? A lo largo, solo les he tratado 6 meses, pero ¿por qué no les hago un seguimiento a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ¿qué pasó 7 años después? ¿Vale? Estamos hablando de una cantidad de tiempo importante. 7 años después. Voy a volver a valorar si se han muerto o siguen vivos. ¿Vale? Después de haber tenido ya un infarto. Sí, claro. Son los mismos. Sí, son los mismos, no ha cambiado. Pero hago una diferenciación importante, pensar en el índice omega 3. Entre las personas del estudio que después de estar tomando 6 meses ese tratamiento de omega 3, o placebo, claro, o placebo, porque esto es a doble ciego, que yo no sé quién es quién. Les divido en 2 grupos. Los que al medirles se vio que el índice omega 3 había incrementado más de 5%, imaginaos, que tenía un 4% y al cabo de los 6 meses le midieron y ya tenía un 9%, pues ese me vale. O el que tenía un 3 y tenía un 8%, pues me vale. O sea, más de un 5%. Eso me garantiza seguro que ha tomado el producto. ¿Vale? Si no, no. Y el resto, que no habían incrementado ese 5% o incluso podía haber bajado el tanto por ciento. Ahí incluyo los que estaban con placebo y los que, por supuesto, no habían tomado el producto porque no habían salido de la vaina. ¿Vale? Bien, pues estas son las 2 curvas donde se ve cómo aumenta la mortalidad o disminuye la supervivencia entre los que no tenían índice omega 3 alto, seguramente por encima del 8%, ¿vale? Y los que sí.
había aumentado ese índice omega 3, donde la mortalidad, pues hay una reducción de un 54%. Es decir, estamos hablando de prevención secundaria, ¿vale? Gente que ha sufrido un infarto, donde no sabemos qué han hecho durante estos 7 años, pero sé que durante 6 meses tomaron ¿Los siguen tomando después? No lo sabemos. Es posible que muchos de ellos sí se preocupasen y siguieran tomando el producto, ¿vale? Pero en principio es un dato llamativo. Por eso he elegido este estudio, porque ya que llamamos de prevención secundaria, ¿vale? Y cómo aumentarlo, que eso también es lo importante, y ya os lo he dicho antes. Lo que nos dice este estudio publicado, revisión publicada en 2023, es que para alcanzar un índice omega 3 por encima del 8%, que es lo que nos recomiendan los expertos, ¿vale? Sería suficiente, bueno, al revés, no sería suficiente con tomar 2 raciones de pescado. Es decir, todos aquellos estudios que se hicieron desde el punto de vista nutricional, viendo que la gente tomaba 2 raciones de pescado, nadie alcanzaba el 8%. Nadie. O sea, por lo tanto no es suficiente, ¿eh? Incluso veían que gente que tomaba suplementos y pescado, dependiendo del suplemento, tampoco era suficiente. Sin embargo, los que tomaban diariamente de 1 gramo a 1,5 gramos, sí que alcanzaban ese más de 8%, ¿no? ¿Vale? Con EPA y DHA se necesitan dosis mayores, por un motivo. EPA dificulta la absorción de DHA, que es el parámetro más importante dentro del índice omega 3. Y EPA y DHA compiten por absorberse, ¿eh? Y por hacer otras muchas cosas aparte de absorberse. Sí. ¿Y contemplan la diferencia entre pescado blanco y azul? No, a ver, yo leí la revisión, había que ir a cada uno de los estudios, eran 58 estudios los que miró esta gente, y de todos ellos, pues había unos cuantos que eran con consumo de pescado, ¿no? Entonces, no. Aparte que esos estudios a mí no me merecen mucha credibilidad por un motivo. Normalmente funcionan con cuestionarios de alimentación. Cuando tú le preguntas al paciente qué es lo que come, y él te dice lo que se acuerda, que te come. ¿Entiendes? Pero para mí lo que vale son los estudios serios, digamos, ya donde intervienes con suplementos y les das o EPA DHA o DHA puro o EPA puro. No he puesto lo de EPA puro. En los casos que das EPA puro, lo que te dicen es que apenas aumenta un 1%, tomando 3 gramos de EPA. Un 1% no es nada, prácticamente. Es decir, que tú no conviertes el EPA en DHA, ¿vale? Y entonces, con todos los problemas que puede haber después, se lo tomas de forma continua. Y esto es muy recomendable. Yo no digo más, ¿vale? Ahora,